En términos genéricos podemos decir que las ecuaciones diferenciales son aquellas cuya incógnita es una función, o puede ser más de una en realidad. Estas ecuaciones involucran a derivadas de la función, que pueden ser también de distintos órdenes. Ellas están complementadas por lo que se denominan genéricamente condiciones de contorno, que son valores ya sea de la función y o de algunas de sus derivadas en los extremos del dominio sobre el cual está definida la función. Y resta comentar que los métodos analíticos de resolución solo resultan eficaces en una cantidad de casos particulares, relativamente simples, pero que para resolver problemas más complejos, en general los más relevantes de la ingeniería, es necesario recurrir a métodos numéricos, que es lo que vamos a ver en lo que sigue. Bueno, nosotros vamos a empezar estudiando una familia particularmente importante de ecuaciones diferenciales en derivadas ordinarias, que es lo que vamos a estudiar realmente, que es lo que se llaman los problemas de valores iniciales. Y en particular vamos a concentrarnos en este problema base, en el cual hay solo una función incógnita, y esa función incógnita obviamente es de una sola variable. Justamente eso es lo que hace el carácter de ecuación diferencial ordinaria. Más particularmente vamos a concentrarnos en el problema de primer orden, es decir, el orden del problema en realidad está determinado por la derivada de orden mayor que aparece en la ecuación diferencial. Primer orden significa que la derivada de orden mayor es de la primera. Entonces esta sería la expresión, podríamos decir, más general de nuestro problema de valores iniciales base. Du a de t igual a f de ut para t mayor que 0, donde f de ut es una función arbitraria de u y de t. T obviamente es la variable independiente y u es la función incógnita, la que tenemos que determinar. Y esto viene acompañado por esta condición de contorno que en este contexto se denomina condición inicial, y es que u en el origen, que lo fijamos en t igual a 0 sin pérdida de generalidad, vale u sub 0, donde u sub 0 es un valor conocido. Existen algunos criterios relativamente sencillos de identificar si el problema que estamos planteando tiene una solución y si esa solución es única. Entonces tenemos el dominio, como ya dijimos, esto es para t mayor o igual que 0 y u sin ninguna restricción, es decir, sobre todo el dominio posible, menos infinito a infinito. Entonces, si esta función f de ut es continua en este dominio D, entonces podemos garantizar que la solución existe. Por otro lado, si la función derivada de f respecto de u, la derivada parcial, en este caso, es continua sobre el dominio D, al mismo tiempo podemos asegurar que la solución es única. Es decir, estos dos teoremas los vamos a tomar como base para, solo por observación incluso, reconocer la existencia y unicidad de la solución. Otra propiedad muy importante de un problema diferencial es si el problema es o no estable. ¿Y qué quiere decir la estabilidad del problema diferencial? Bueno, como siempre, la estabilidad está ligado a la sensibilidad que la solución del problema tiene a pequeñas perturbaciones. Y las pequeñas perturbaciones pueden estar en la ecuación diferencial, pueden también estar en las condiciones de contorno, en este caso en la condición inicial. Entonces acá se plantea
al lado de nuestro problema base, lo que sería el problema perturbado, donde se han introducido estas perturbaciones delta de t en la ecuación diferencial, esta perturbación delta sub 0 en la condición inicial. Vamos a suponer que todo esto es adimensional, entonces podemos establecer que hay una cota para estas perturbaciones que en principio se consideran pequeñas, y esa cota la llamamos epsilon. Entonces se dice que el problema es estable o bien condicionado si la diferencia entre las dos soluciones en todo el dominio está acotado por un valor que no es ni más ni menos que un factor, digamos, multiplicado justamente por la cota de las perturbaciones. Se puede demostrar que como condición de estabilidad para este problema es suficiente con que la derivada parcial de f respecto de u, es decir, esta función de u y de t, sea menor que 0, sobre todo el dominio. Para ilustrar la condición anterior sobre estabilidad, acá se presenta un análisis simplificado sobre un problema simple. El problema simple es elegir la función f de ut simplemente como menos a por u, donde a es una constante, es decir, es proporcional, la función f es proporcional a u y no depende de t. Y el problema perturbado, simplemente hacemos una perturbación en la condición inicial, con lo cual podemos tomar las soluciones de estos dos problemas, que obtenerla analíticamente es trivial, y ahí lo vemos, por ejemplo, dt es u de 0, u sub 0 por e a la menos a por t, y similarmente para b de t con un factor u sub 0 más delta sub 0. Con lo cual la diferencia entre las soluciones b de t y u de t, que llamamos delta u de t, es delta sub 0 e a la menos a por t. Entonces miremos a la derecha los gráficos de estas funciones. Cuando a es mayor que 0, tanto u como b decaen exponencialmente a partir de los respectivos valores iniciales, u sub 0 o u sub 0 más delta sub 0. Y se observa cómo la diferencia entre ellos, el delta u de t, va decreciendo con el tiempo hasta desaparecer, tiende a 0. En cambio, en el caso en que a es menor que 0, se trata de exponenciales crecientes y se observa claramente que la diferencia entre ellos, delta u de t, crece a medida que t crece. Y esa es precisamente la condición de estabilidad. Entonces nos queda claro que la condición de estabilidad es que a sea mayor que 0. Y a es justamente menos de f a de u, de modo que esto es totalmente compatible con lo que habíamos expresado en general. En términos generales, menos de f a de u tiene que ser mayor que 0. Entonces, sintetizando lo que hemos visto en este ejemplo, es que en un caso la perturbación desaparece a medida que t crece, en realidad va tendiendo a 0. Entonces, esa es la forma de reconocer la forma de reconocer una fuerte estabilidad del problema. En el caso inestable se ve que la perturbación crece, en realidad crece en forma no acotada, y esa es justamente la forma de reconocer la inestabilidad o el mal condicionamiento. Hay un caso intermedio, digamos, que sería el caso neutro. Lo que pasa si a es 0. Si a es 0, obviamente la solución es trivial, simplemente son valores constantes, u y b, uno igual a u sub 0, otro igual a u sub 0 más delta sub 0. Entonces ahí se ve que la perturbación inicial permanece sin cambiar, no crece ni decrece. Eso a veces se llama digamos, estabilidad de tipo neutra, es neutralmente estable, se le dice,
y en rigor lo consideramos dentro del rango estable.